Muy buenas tardes, bienvenidos a Astros Televisión, Canal 21, en esta edición especial por esta fecha tan importante para los tacneños, el 26 de mayo, ¿verdad?, de 1880. Una fecha de epopeya, también como se pudiera llamar, ¿no? El sentir de la bravura de los soldados, no solamente de militares, sino también de la población que se sumó a en defensa precisamente del suelo patrio en aras pues de un conflicto armado por parte del invasor de ese momento. Y bien, estamos, como repetimos, en esta edición especial, y qué mejor tener aquí en estudios de Astros Televisión, Canal 21, a el distinguido general y ex, precisamente, comandante general del Ejército, el general Otto Guidovich Arteaga. Él ha sido, vamos a escribir parte de lo que es su currículum extenso, precisamente. Él, egresado precisamente del Colegio Militar Leoncio Prado, se graduó como bachiller en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Chorrillos. Tiene un recorrido como oficial en todas las guarniciones del Ejército. Le valió también conocer detalles importantes de la realidad nacional. Realizó estudios en la ex Unión Soviética con el grado de subteniente. Luego, como capitán y mayor, fue instructor invitado en la Escuela de Infantería del Ejército y mayor. Fue fundador invitado en la Escuela de Infantería del Ejército de los Estados Unidos en Fort Benning de Georgia. Como teniente general o coronel, cursó estudios en el Estado Mayor del Ejército del Reino Unido, en Inglaterra. Como coronel, fue agregado militar en la Embajada de Perú en la isla de Cuba. Bueno, es un extenso currículo que de repente nos va a tomar bastante minutos, pero él ha tenido importante participación también en la zona de emergencia, cuando estuvo precisamente el terrorismo con mayor auge en esos años que vivió nuestro país, y además ha cursado diversos estudios también como maestrías de desarrollo y defensa nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales del CAEN en el año 2016. Ex candidato a doctor en el Centrum La Católica con la tesis Generación de Sinergias a partir de la diversidad cultural. Tiene una certificación de estudios de inglés en la University Cambridge del Reino Unido y estudios básicos de idioma alemán y ruso. Trabajó como en la alta dirección de la RENIEC entre el año 2011 y 2015. Integró también el Consejo Consultivo de la IEDP de la Cámara de Comercio de Lima y recientemente el Consejo Consultivo de la PNUD en Lima. Integra asimismo el Consejo Consultivo del Ejército, miembro de la Asociación de Transparencia por su compromiso con la democracia y los valores, e integra el voluntariado de Proética en compromiso con la lucha contra la corrupción en el país. Dicta clases en la Escuela de Posgrado de las universidades y en la de las Fuerzas Armadas sobre seguridad, estrategia, liderazgo y planeamiento estratégico, entre otros. Un largo, hemos tenido que obviar parte precisamente para disculpar a usted, general. Bienvenido aquí a Astros Noticias, Canal 21. Bienvenido sea usted, general Guido. Así es. Otto, así. Muchas gracias, Julio César, muchas gracias por la cordialidad, y ciertamente estar en Tacna para un militar en actividad o aún en situación de retiro es muy reconfortante. Tacna tiene un significado histórico muy grande para el país, y quizá quienes más aquilatamos esto son quienes vestimos el uniforme de la patria. El legado de Tacna a la historia del Perú es muy importante. Efectivamente. Yo creo que Tacna ha dado grandes hombres, grandes personalidades a la historia, no solamente en el campo militar como Albarracín y muchos otros, pero también en temas académicos, en temas históricos como Jorge Basadre. En realidad Tacna, creo que merecidamente, desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, cuando es llamada la ciudad heroica, es reconocida con justicia, ¿no? Con justicia. Y creo que todavía hay muchos temas de justicia para Tacna, ¿no? Tenemos muchas cosas pendientes que creo está en manos de la gestión de las autoridades de turno. Hay mucho por hacer por Tacna, sin duda, pero aquí se respira patria, aquí empieza la patria, aquí termina la patria, y es importante, como tú lo has mencionado, una fecha como hoy, 26 de mayo, en que se evoca
una aciaga jornada, una aciaga batalla, durísima para los intereses del país, pero donde se fundieron como en un crisol militares, civiles, jóvenes, niños, mujeres, para defender los intereses nacionales en condiciones totalmente desventajosas. Todo eso hace que venir a Tacna sea pues, un hecho muy importante y relevante para cualquier persona, ¿no? Así es. General Otto Guidovich, este aspecto, usted nos imaginamos que no es la primera vez que viene usted a Tacna. No, ciertamente no, siempre vengo. Sí, así es, pero en este caso, la primera vez en todo caso que visita medios locales, televisivos y sobre todo, ¿cuál es el sentir de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la institución tutelar que usted pertenece, ya con su amplia experiencia, el significado, de repente ya lo dijo también en medio de su introducción, de esta conmemoración? Esto se lo digo porque estamos viendo en las actuales circunstancias una constante, de repente, pérdida del sentido de la pertenencia, más aún en zonas de frontera. Tacna es una ciudad bifronteriza, donde a veces la falta de identidad de sus propias autoridades también ha puesto en manifiesto este tipo e incluso la falta de en este caso, difundir los valores patrióticos, cívicos desde el colegio. Hay muchos colegios, yo soy de profesión docente, he pasado por las aulas justamente de la secundaria, de la universidad, y he visto precisamente este tipo de falencias. A veces las instituciones, cuando son todavía incluso más de pregrado y escolar, a veces las instituciones le dan más valor a lo que son las ciencias, que no está de más, pero el sentido de pertenencia, el sentido del civismo en una zona de frontera. Yo creo que de manera general, si analizamos un poco el contexto hoy en día, la tecnología de la información y la comunicación es la era de la digitalización, de alguna forma afecta la identidad, porque aparecen muchas identidades, ¿no? Hoy día pertenecer a Apple o pertenecer a Microsoft o pertenecer a Coca-Cola te crea un sentido de pertenencia a una mega organización, ¿no? A una transnacional que es muy fuerte, ¿no? Si tú perteneces a Apple, por ejemplo, una institución muy fuerte en tecnología, quizá tu credencial que recibes de Apple tenga un significado que te da un sentido de pertenencia muy fuerte, porque eres un personaje, por el avance, por la pujanza que tiene esa institución científica en el mundo actual. Pero eso no debe afectar el sentido de pertenencia nacional. Eso tiene que ver con la identidad nacional. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? La identificación con la identidad. En el DNI que tenemos todas las personas, ahí estamos identificados, ahí están nuestros rasgos. La identificación de nuestros rasgos únicos. Cada ser humano es único. Es único. Pero así como hay una identidad personal, hay una identidad colectiva. Colectiva también. Así como yo soy único y tú, Julio César, eres único, no hay un otro Julio César igual que tú. Pero igual, cuando nos fusionamos en un colectivo, adoptamos una identidad. La simbología, los colores, los lemas, hacen que uno tenga un sentido de pertenencia a un colectivo. Puede ser el colectivo de este trabajo, de esta emisora de televisión, puede ser el colectivo deportivo con el cual tú practicas deportes, puede ser el colectivo, si trabajas en el banco, ese colectivo adquiere una identidad. Como una segunda familia. Vamos Exactamente, una segunda familia. Y si lo llevamos al ámbito nacional, tú tienes una identidad nacional. Esa identidad nacional igualmente tiene que estar une a la gente por rasgos característicos que nos hacen entender de manera común cuáles son los intereses nacionales. ¿Qué nos une como peruanos? Nos une primero entender que somos dueños de un territorio inmenso, rico. Nos une el hecho de saber que tenemos costa, sierra y selva y que tenemos 80 o más pisos ecológicos. Nos une el saber que tenemos una bebida de bandera, el pisco, que muchas veces nos lo quieren escamotear de otro sitio. Nos une el ser el origen del río más grande del mundo. Nos une el ser un país amazónico, un país del Pacífico, un país antártico. Hay muchas cosas que nos unen. De repente pero si eso no le enseñamos a los jóvenes, Ajá. si eso no se insiste en la educación, en la currícula, entonces estamos dejando un vacío que puede ser aprovechado por otras cosas, porque también hoy día hay que entender que la tecnología te brinda miles de opciones, miles de oportunidades, cientos de aplicativos en los cuales tú puedes distraerte. Entonces hay que darle la real importancia. Pero así como nos unen las cosas que te he mencionado,
también nos une el pasado. El pasado, ¿no? Y el pasado no podemos soslayarlo. A mí me llama la atención que alguien me comente hoy día que una autoridad local haya dicho que el pasado no me interesa, a mí me interesa el futuro, me interesa el presente. Lógico, el presente lo estamos viviendo y el futuro es inmediatamente luego de las palabras que estamos diciendo. Claro. Es importantísimo, pero no puedes dejar mirar hacia atrás. No, si quieres tú saber a dónde vas, tienes que saber dónde estás y sobre todo tienes que saber de dónde vienes. Obviamente. De dónde viene como persona, de dónde viene como colectivo, de dónde viene como sociedad, de dónde viene como nación. Y eso hay que enseñarle a la juventud. No hay que dejar de mirar atrás, si no estamos condenados a repetir la historia. Y esa historia a veces esquiva, a veces aciaga, como la del campo de la Alianza, no debemos repetirlo. Y a veces la historia vuelve cíclicamente, ¿no? Algo también que nos llamó la atención poderosamente es que hace unos meses atrás, ya más o menos a fines del 2016, se vio esto, y usted de repente va a expresar su sentimiento como hombre de armas y perteneciente al ejército, este tema que fue con el Banco Cencosud, donde se alquiló precisamente lo que es la parte de Chorrillos, ¿verdad? Un extenso terreno para un mall, y que la empresa Cencosud incluso lo alquiló pues parte del ejército, ¿no? O parte de la oficialidad del ejército, pero Cencosud se negó incluso a pagar frente a una suba que ellos consideraron pues arbitraria, y entró en un tema pues de litigio. Se manifestó que los iban a desalojar por parte de la oficialidad del ejército, pero bueno, estas afrentas que a veces suelen ocurrir dentro de ese aspecto de la modernidad, de la globalización comercial, etcétera, ¿son también parte de los riesgos que asume una nación como el caso peruano? Fíjate, debemos tener muy en claro cuáles son los intereses nacionales, pero también debemos entender que hoy día en el siglo XXI es imposible vivir descontextualizados. Vivimos en un contexto subregional, digamos, sudamericano, vivimos en un contexto hemisférico y finalmente vivimos en un contexto global. Y es imposible desarraigarse de eso, ¿no? O sea, el Perú no es una isla, no puede ser una isla. La inversión hoy día pasa las fronteras sin pedir permiso. La inversión es importantísima porque te genera trabajo. De nada nos sirve ser muy peruanistas y después no somos capaces de darle trabajo a nuestros muchachos. Entonces la inversión es buena, pero las reglas de juego que pongamos también tienen que ser buenas. Todo depende de la regla de juego. Ese predio que tú manifiestas fue alquilado en la década del 90 inicialmente a UON, ¿no? A UON, pero luego UON vende sus activos a Cencosud. Y ahí han habido desencuentros que justamente empezamos a investigarlos en mi época, en el año 2010 yo nombré una comisión que investigase. Y luego pues han habido fricciones allá porque ha habido negación de una parte, pero también hay que ser honestos, ¿no? Ha habido también demora del lado peruano, demora en el Ministerio de Defensa para dar respuesta, y quizá lo más delicado haya sido que no se tomaron acciones amparados en una ley que es la ley del silencio administrativo. Claro. Si no hay una respuesta de algún sector, aplicas la ley de silencio administrativo y sigues operando, pero no puede ser que pierdas la opción de hacer un contrato porque alguien se demoró en dar respuestas. Entonces hay responsabilidad de ambos lados, ¿no? Pero yo creo que eso es cuestión únicamente de manejarse mejor, entendiendo que somos parte de una comunidad internacional, de una comunidad global, y que lo que pasa hoy día en otro país nos afecta. Lamentablemente eso es cierto y hay que entenderlo. Por eso yo te decía que hoy día andamos un poco a caballo y de lo que es la identidad digital, de lo que es la identidad nacional, ¿no? Y justamente yo estoy haciendo un trabajo al respecto para ver de qué manera la identidad digital hoy día tan generalizada en el mundo puede afectar la identidad nacional, que es importante para mantener la cohesión de un país, para mantener la cohesión de una sociedad, de una nación, porque eso es parte importante para darle vida a la patria. La sociedad de la nación unida es la que le da vida realmente. La patria en sí sola puede ser una palabra hueca, así que no tiene una nación unida que le dé espíritu y que le dé consistencia a esa noción de patria. Perfecto. Ahí, en este aspecto, creemos nosotros que las ciudades que son fronterizas, caso de Tacna, caso de Tumbes, y de repente las fronteras que están en el lado precisamente del oriente peruano, ¿qué tanto hace en este caso el ejército, que usted ha sido ex general del ejército y parte también, en todo caso, de algunos de los gobiernos que han estado precisamente en la presidencia? ¿Qué tanto le hace falta decisión política, hablando así en este aspecto, de crear una real conciencia de frontera? Es decir,
este aspecto de que el Estado llegue precisamente a las zonas más alejadas de la capital. Y esto se lo digo en el contexto de que el año 2015 sucedía que hay precisamente universidades extranjeras, caso del vecino país del sur, que ofrecen becas, la denominada beca Aymara, y que han habido casos aquí en el lado de Santa Rosa, ahora hoy el nuevo distrito La Yarada Los Palos, donde han estado jalando bajo el pretexto de que jóvenes aymaras y unirlos a través del Estado chileno dándole becas a estos jóvenes, que obviamente el Estado propio que a ellos pertenecen, donde ellos nacieron, no se ocupó de ellos. Y esto está sucediendo actualmente y ha venido ¿Sucede realmente en este momento? En este momento. Hay una fuente que es el diario La República de septiembre del año 2015, donde precisamente hace una entrevista a unas madres de familia que hay este aspecto, no solamente en el lado de frontera con Chile, sino también en el lado de la frontera boliviana. Hay bonos que dan precisamente el Estado boliviano, como son el bono Juancito Pinto para la unidad de primaria, y precisamente en lo que es la parte del triparpito, han habido casos también, ¿no? Que los niños que se ven desamparados por parte de su Estado, a veces tienen que recurrir precisamente cruzando la frontera. Y sucedió esto pues en la Amazonía, ¿no? Por eso que hemos perdido las invasiones silenciosas, como perdimos gran parte de lo que es Acre, ¿no? Ya hace algunos siglos atrás. ¿Cuál sería su opinión general? Fíjate, este es un tema, bueno, estás poniendo tú el dedo en un problema muy álgido. El Perú, si tú lo analizas, nosotros tenemos costa, sierra y selva, y la selva representa más o menos el 60% del territorio, ¿no? Otro 30% más o menos es la sierra, claro, y la costa es el 10%. Sin embargo, en ese 10% que es la costa, vive más del 50% de la población, ¿no? Más del 50%. Sí. Entonces, es como hemos crecido un poco a la inversa. El territorio más amplio tiene el 10% de la población. El 10%. Y el territorio que es el 10% de la población tiene casi el 60% de la población. O sea, en la Amazonía vive un 10%, y en la costa, que es una franja muy angosta, vive el 60% o más de la población. Caso de Lima, de repente. Y en Lima, en Trujillo, en Piura, en Tumbes, en Chimbote, en Ica, en el mismo Tacna. Tacna tiene 88% de población urbana, 12% rural. Entonces, la población peruana básicamente está sentada en la costa. Y tenemos, por lo tanto, enormes áreas despobladas. Y eso es peligrosísimo. Desde una perspectiva geopolítica, espacios que no ocupas convenientemente se convierten en frágiles, débiles y pueden ser tomados por otros. Empezando por el crimen. En aquellas áreas donde hay poca población es donde el crimen comienza a campear. Claro. Por ejemplo, la zona que tenemos en este momento, entre Leticia, en Colombia, Tabatinga, Brasil, Santa Rosa, Castilla, en Perú, ahí donde está el río Amazonas y empiezan los otros países, es una zona muy débil. Y ahí tenemos un problema que se nos viene bien grande. Quizá un problema que puede ser igual o peor que el Braen. Porque se mezcla narcotráfico y bandas del otro lado y bandas de este lado, pero principalmente bandas brasileñas. Brasilera. Entonces, esas zonas son difíciles. Entonces, aquí falta, pues siempre nos ha faltado una política de fronteras, que la tuvimos en la década del 60, del 50, cuando se crearon las unidades militares de asentamiento rural que ocuparon varios puntos de la frontera. Por ejemplo, Puerto Esperanza. Si tú ves el triángulo que tenemos ahí entre Puerto Maldonado y Pucallpa, el triangulito eso de la pared, ahí en la misma puntita, ahí tenemos una base del ejército, que hoy día tenemos un pequeño aeropuerto. No había población, hoy ya tenemos cerca de 7.000 pobladores, ya tenemos alcalde, tenemos policía, o sea, se ha cumplido la misión. Así como eso teníamos 9 unidades militares de asentamiento rural, pero aún así seguimos débiles en ocupar espacios. Por ejemplo, el río Putumayo es la frontera de Perú con Colombia, ¿no? Más de 1.000 kilómetros. Sin embargo, ahí tenemos alrededor de 14.000 compatriotas que viven en esa ribera del río. Pero los pobladores que tienen allá o tienen que moverse en avión a Iquitos, que un avión cuesta carísimo y va una vez a las 500. Y fíjate, Belaúnde, hace mucho tiempo, en la década, al comienzo del 80, él diseñó una carretera que desde Hassan una al Estrecho. Una carretera más o menos de 150 kilómetros. Muy aparte de la Marginal de la Selva. No, la Marginal de la Selva es en el Guayaga. Claro. Esa carretera era una carretera que unía el puerto de Hassan en Iquitos con el Estrecho en el Putumayo. Una carretera que de 150 kilómetros te podía significar pues un cambio abismal, porque hoy día, ¿qué pasa con los pobladores de Putumayo? Ellos tienen que bajar por todo el Putumayo
entrar al territorio colombiano, pasar al territorio brasileño y luego regresar por el Amazonas para llegar a Iquitos. ¿Cuánto te toma eso? 15, 20, 25 días, dependiendo de cómo esté el caudal del río. 25 días. Entonces, esas poblaciones no están integradas al país por falta de visión geopolítica o geoestratégica de los gobernantes. Esa carretera la empezó Fernando Belaúnde. Se construyó como 10 o 15 kilómetros que están abandonados hoy día. Pero no hay una visión hasta ahora, a pesar de que desde la Fuerza Armada se propone esa carretera. Lo mismo sucede, exactamente sucede entre Perú y Brasil, entre Angamos y el río Ucayali. Hay poblados ahí que están desvinculados. El poblado de Angamos y tiene al frente la contraparte Palmeiras de Brasil. Pero hacia el Perú esa población no tiene por dónde salir. Tiene que salir por Yavarí, por Iquitos. Y entonces es imposible. O sea, nos faltan esos toques integradores de carreteras que son fundamentales, pero quizá mucho peso hoy día hacer carreteras como la interoceánica, donde se tiene que gastar mucho dinero sin pensar en la utilidad práctica, pero no en estas carreteras que son de utilidad social, que permitan vincular esa parte del territorio que están desintegradas. Sí me llama la atención aquella campaña de bonos aymaras o de alicientes para que se busque. No es secreto, pues, de que hay una nación aymara y, lógicamente, nosotros tenemos la mayor cantidad de esa población y deberíamos ser los primeros en ser los aglutinadores de esa nación como parte de la peruanidad. Así es. Pero no que lo hagan terceros, ¿no? Efectivamente, sobre todo cuando se la lleva para otro país. Y evidentemente, pues seguramente formar otros bloques o apetencias de repente que sucedieron como en el pasado. Pero bien, en general, el tema es el 26 de mayo. Bien, esta fecha que no deja de ser importante y que fue una de las batallas más duras donde participaron y fueron de repente aquí aniquilados gran parte del ejército profesional, tanto del lado peruano como también del lado boliviano. Fueron los mejores contingentes militares profesionales que dieron su vida en el glorioso Campo Santo, Campo de la Alianza. La divergencia que existía precisamente, y esto que ya se conoce entre Montero, que estaba aquí a cargo de las fuerzas aglutinadas con las bolivianas, y precisamente la rivalidad que tenía con Pierola. Esto permitió precisamente que no tuviera el apoyo necesario, ¿no? En parte del primero o segundo ejército del sur que estuvo acantonado aquí en Arequipa. Pero Pierola pensó que justamente este ejército a cargo de Montero tenía que aniquilarse porque no era de su agrado. Y él pensó, ¿no? Competencia política. Claro, netamente política personalista. Y él pensó que él podía aplacar al ejército invasor llegado a Lima con 15.000 o 5.000 contingentes que no eran militares profesionales, eran reclutas, eran gente que era levada. O sea, que no tenía la conciencia que sí tuvo de repente la gran parte de la participación del ejército en esta parte del sur del país. Eso usted lo ve, eso es exacto, o qué pasaba en este caso por el pensamiento de Piero. Solamente la rivalidad política con Mariano Ignacio Prado, que bueno, también tenía sus propios intereses como parte de ser el abastecedor de carbono de las minas de Salitre con contratos que tenía con Inglaterra. Fíjate, por eso es importante entender y darle un tiempito al pasado, ¿no? O sea, no debemos de cuidar el pasado para entender bien el presente y acaso para mirar hacia el futuro. Los primeros 50 años de la vida independiente del Perú, cuando se declara la independencia en la década de 1820, 21, 24, en esa década, lo que sucedieron fueron 50 años aciagos para el Perú. No heredamos de la colonia una clase política. Así es. No heredamos, o sea, para muchos de la sociedad civil de Lima, le era indiferente que se vayan los españoles o que se queden los españoles, era igual. Bueno, pues terminó la guerra de la independencia, algunos españoles se fueron, otros se quedaron, y lo que se continuó fue más o menos un status quo. Y entonces vinieron los militarismos, vinieron las guerras internas, los caudillismos. Claro. Y hemos tenido casi 50 años de un desangre interno, de una rivalidad, de un antagonismo interno, que yo imagino que desde el sur era observado con beneplácito, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos tanto si ellos mismos se están dividiendo?
¿Y qué sucede? Fíjate que en 1800 tantas guerras hubieron, y justamente ahí viene el tema también de Albarracín, de Castilla, de Vivanco, de toda esa gente que andaba en guerras internas. Y en 1872, cuando era presidente Balta, se hace un desbande del ejército, o sea, se desarticula el ejército. Bueno, ellos le llamaron racionalización. Y dejaron solamente 4 batallones profesionales, 4 batallones. O sea, nos faltó entender bien cuál era el contexto en el que vivíamos. Nos faltó entender que si bien es cierto, habíamos logrado la independencia de España, no teníamos pues, la certeza en la parte regional, en la parte sudamericana. No entendíamos la dinámica de cómo se forman las naciones, de cómo se forman las repúblicas. Creímos que nosotros habíamos nacido ya y por eso, y con ese derecho de haber nacido como república independiente, teníamos asegurado el futuro. Y ese era un grave error. Teníamos que luchar para consolidarnos como país. Y eso no lo hicimos. Chile sí lo hizo. Brasil lo hizo también cuando en su momento comenzaron a expandirse para satisfacer sus demandas, sus necesidades geopolíticas. Pero nosotros no nos conformamos con eso y en lo que más nos interesamos fue en quién tenía el poder. Todos querían el poder. Entonces llegamos a 1879 con un ejército reducido, improvisado, sin reservas, y lo que combatieron contra Chile en la mayoría de los casos fueron milicias. Milicias, gente civil que se integraba al ejército a entrenarse rápidamente y buscar de qué manera poder participar por un afán patriótico de defender la heredad nacional. Pero no teníamos tropas profesionales realmente, o sea, en el sentido de que estén bien entrenados y bien equipados, como sí lo tuvo Chile. Parte de los, por ejemplo... Y entonces, en todo ese periodo que Perú se desangraba internamente, Chile, ¿qué hacía? Fortalecía su ejército, entrenaba su ejército, equipaba su ejército, potenció su armada, compró buques blindados. Entonces, mientras nosotros nos desangrábamos internamente en rencillas, buscando el apetito, dominado por el apetito del poder, buscando la toma del poder, ellos hacían lo que debería hacer cualquier país que nace a la independencia. Un país que nace a la independencia tiene que preocuparse en equiparse, en entrenarse, en fortalecerse para poder desarrollarse luego. La seguridad es fundamental. La seguridad y el desarrollo son un binomio inseparable. Tú no puedes pensar en un desarrollo y crecer como país si es que no has garantizado primero tu seguridad. Un país que tiene muchas riquezas sobre todo. Ciertamente, fíjate. Entonces éramos un país que perdimos también mucha riqueza. Hoy día las minas que explota Chile están en territorio que fueron peruanos. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Es otra historia. Entonces esta batalla del Alto de la Alianza fue, digamos, una crónica de una muerte anunciada. Ya habían tomado Iquique, desembarcando en Pisagua, al norte. Tacna y Arica no le iban a atacar frontalmente. Entonces caen al norte de Tacna, atacan, siempre atacaron así, de norte a sur. De norte a sur. Y la defensa que se pudo armar aquí en Tacna, hay que elogiarla, ¿no? Artesanos, agricultores, gente humilde, gente modesta. Yo creo que asumieron el reto como correspondía hacerlo a cualquier peruano, ¿no? O sea, sabíamos que el momento era difícil, pero no por eso podíamos quitar el pecho. Había que poner el pecho. Sin embargo, ahí viene lo que tú dices, ¿no? Por qué la parte política no pudo reforzar a estas tropas por celo político. Así es. Ajá. Y Pierola no tenía por qué ponerse en ese nivel. O sea, él tenía que estar por encima de las circunstancias. Él tenía que apoyar a todos por igual. No tenía que pensar en recelos que Montero, porque si gana la batalla se va a hacer políticamente más fuerte y puede ser una amenaza para la toma. Fíjate, estábamos en guerra, en una guerra totalmente adversa. Sin embargo, se seguía pensando primero quién tenía que tomar el poder, de qué manera preservo yo el poder. Eso nos ha hecho mucho daño y eso debe servirnos de lección. Por eso es bueno mirar un poco atrás para entender qué fue lo que pasó y eso no se vuelva a repetir. La parte política es importante en un país porque es la que señala el derrotero a donde debemos seguir como nación. Pero si la parte política anda enfrentada o anda en fricciones que no permiten mirar el horizonte, no tenemos esperanza. Y eso es lo que pasó aquí en el 26 de mayo. Y unos 10 o 12 días después, el 7 de junio en Arica. Esa es una lección histórica que no podemos dejar de evocarla cada año para darnos cuenta qué fue lo que pasó y por qué no debe pasar nunca más. Entonces, miremos hacia atrás el tiempo suficiente, pero miremos hacia adelante sobre la base de lo que ya conocemos como historia. No olvidemos eso.
Y hay que exhortar a educación y a los responsables de la educación en que se mantenga viva ese recuerdo, esa parte que se enseña a los jóvenes a entender primero la dimensión humana de lo que hicieron esta gente. Esa dimensión humana de Bolognesi, de saber que era una batalla perdida, y dice: yo aquí peleo hasta que me da el último cartucho. Y entonces la palabra empeñada la cumple, lucha hasta morir, sabiendo que era una causa perdida. O como los combatientes del Alto de la Alianza, que eran numéricamente mucho más pequeños que las fuerzas invasoras y cualitativamente, en términos de entrenamiento, de equipamiento, mucho menor aún. Pero así pusieron el pecho. Y la sangre de ellos sirvió para darle, creo yo, a Tacna esa noción de heroísmo, esa noción de patriotismo que difícilmente se respira en otra parte del país. General, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con este tema, con esta conversación interesante, para volver precisamente con el tema, eso es lo que usted dijo, acaba de decir, ¿no? La parte tecnológica, la parte de equipamiento que tuvo la otra parte. ¿El por qué? Y sobre todo, precisamente, continuar hablando del tema de Gregorio Albarracín. Encantado, con todo gusto. Vamos a la pausa y regresamos con esta interesante entrevista. La mejor imagen llega más. Astros, haciendo la nueva televisión. ¡Ya volvemos! Somos Astros Televisión. Llámenos y lo estaremos visitando en su empresa o negocio. Les daremos a conocer nuestras mejores ofertas. Asegure el éxito de su publicidad con los profesionales y la mejor señal. Astros Televisión. Comunicación efectiva, publicidad y marketing exclusivos para usted. La mejor imagen llega más. Astros, haciendo la nueva televisión. Bien, estamos de retorno aquí en Astros Noticias, edición especial por el 26 de mayo. Y como no, es tener esta grata visita de el general Otto Guidovich Arteaga, precisamente conversando con él sobre este tema de inicialmente partimos de una coyuntura política y hemos entrado precisamente en el significado de la batalla del 26 de mayo. Y bien, esta segunda y última parte tiene que ver precisamente como una nación casi quebrada, ¿no?, para el siglo XIX, y logra armarse, logra apertrecharse. Incluso no es un secreto que muchos de los técnicos que operaban los cañones Krupp, con lo que contaba precisamente el ejército chileno, eran técnicos ingleses, eran alemanes, pero principalmente, ¿no?
del Imperio Británico. La gran parte de los armamentos y uniformes que tenían las tropas chilenas, yo lo vi eso personalmente cuando recién se construía este monumento al Alto de la Alianza, y cuando en general estaban recién sacando a flor de tierra los restos de los combatientes de ambos países, de los tres países, pudimos advertir cómo un soldado chileno tenía una media, un calcetín del ejército con un sello verde ovalado que decía England. Y las municiones que tenía eran precisamente, y las ametralladoras que tenían eran pues fabricación inglesa. Los uniformes, los técnicos, Lynch, ¿no? El pirata Lynch, como se le conoce aquí, participó en parte de la guerra del opio de Inglaterra con China. Y muchos de sus oficialías fueron preparados precisamente en este país. Es decir, se puede llegar a una conclusión, general Otto Guidovich, que el Imperio Británico del siglo XIX y tuvo una permanente interés por las riquezas del guano, del salitre, y realmente, ¿por qué? Porque hay una pregunta, ¿y por qué tuvo que meterse el Perú con un tema que estaba entre Chile y Bolivia, ¿no? Bueno, es que parece que el negocio del guano y del salitre era un monopolio del Estado peruano, a los cuales no permitía el ingreso precisamente de los intereses del capitalismo inglés, que ya estaba precisamente en el norte, o en lo que fue pues Antofagasta, ¿no? En Bolivia. ¿Qué nos puede usted dar a conocer? Fíjate, entre 1840 y 1850, entre Valparaíso y Valdivia y otras ciudades costeras de Chile, habían más de 5.000 familias británicas afincadas, familias británicas, no digo pobladores, que eran mucho más, obviamente. Entonces sí es cierto que Gran Bretaña tenía muchos intereses en esta parte del continente. Y acuérdate que cuando cae o decae el imperio español, emerge con fuerza el imperio británico, ¿no? Siempre ha habido eso, cuando cae un imperio aparece otro, ¿no? Es el principio geopolítico, ¿no? Si alguien deja un espacio, alguien lo va a ocupar. Alguien lo va a ocupar. Entonces, eso se ha dado a través de la historia y se va a seguir dando a través del tiempo. Entonces Gran Bretaña, por ejemplo, el intento español de regresar acá en 1866 fue precisamente por eso, porque ellos percibían que los británicos intentaban llegar por estos sitios que habían sido por 3 siglos patrimonio de los españoles. Entonces había una pugna por allá, fuera de la nación, pero que es parte del contexto, en la cual también se debatían esas posibilidades de hegemonía. Ahora los británicos donde han ido, todas sus colonias, si tú analizas las colonias que han tenido los británicos, empezando por Estados Unidos, Canadá, Australia, India, ellos donde han ido han llevado mucha cultura política, han llevado orden, ¿no? Han llevado instituciones. E industrializaban. Han creado instituciones, sobre todo instituciones, que fue lo que España no nos dejó acá como instituciones, ¿no? Claro. Acá las instituciones que dejó España fueron precarias, fueron de explotación, de tributos que pagan lo que pagaban nuestros hermanos nativos, de tributo o de esclavitud de los negros mismos. Recién Castilla en 1854 por ahí dicta la ley que libera la esclavitud de los negros, ¿no? Claro. Y también elimina los tributos de los indios. Pero ese tipo de instituciones que nos dejó España no fue un mejor legado, pues, porque eso no nos sirvió y los 50 años restantes fueron un desastre en el Perú. Entonces, digamos que yo sí tengo mi propia teoría y será motivo de un estudio posterior, pero es imposible pensar que un ejército de un país tan pequeñito y con tanta pobreza en ese entonces pueda tener una logística tan grande que le permita hacer una misión expedicionaria fuera de sus fronteras, como lo hizo. Que es millonaria, pues mantener el ejército, pero llevar abastecimientos. Eso es muy difícil. Agua al desierto. La logística, sobre todo. Es una logística muy grande, muy poderosa. Y hay mucha gente que ha escrito sin ambigüedades y ha dicho que esto fue Chile, pero detrás de ellos estaba Gran Bretaña, ¿no? Y no podemos también dejar de mencionar que cuando se produce la guerra de las Malvinas, Gran Bretaña tuvo también en Chile un gran aliado. Chile, claro, ahí tuvieron una base para helicópteros, ahí pusieron radares y desde ahí interceptaban las comunicaciones de los argentinos y de ahí sabían exactamente qué hacían los argentinos en las Malvinas.
o en Rivadavia, o en toda la frontera marítima, en el litoral marítimo argentino. Entonces, toda la información esa la sabían por apoyo de Chile. Y eso cuando se abre la información lo hemos sabido. Y ya eso ya no es secreto, ¿no? Entonces, siempre Chile y Gran Bretaña han sido aliados. Pero no podemos criticarlo, son decisiones soberanas. Lo que nos correspondía también a nosotros era buscar aliados importantes. Pero si no tenemos políticos que en esa época hayan tenido una visión más allá de las fronteras, era imposible pensar en ello. Y de otro lado también, Julio César, es que en Chile ellos tenían una visión expansionista. Claro. Diego Portales teoriza y lanza lo que se conoce como la tesis Portales, ¿no? La doctrina Portales, que era la necesidad de crecer. Y él dijo mirar hacia el norte. Mirar hacia el norte. Porque en el norte aquí nos debatíamos en guerras internas. Éramos frágiles, presa de cualquiera. Entonces tenían que mirar al norte, ¿no? Aparte que al sur no podían mirar porque estaba la Antártida. Pero lógicamente estaban limitados. Bien. Importante este tema también, General Otto Guidovich, el tema de Gregorio Albarracín, el coronel Gregorio Albarracín, conocido como el Centauro de las Vilcas. Y que de repente para la visión de muchos de los tacneños, porque lamentablemente los medios, las escuelas o algunas universidades no profundizan y no hacen hincapié en este aspecto, ¿no? No se puede valorar, no se puede amar lo que no se conoce. Gregorio Albarracín, el Ministerio de Defensa, el año pasado, a lo cual asistí yo, hizo un conversatorio sobre el bicentenario del nacimiento del coronel Francisco Bolognesi, y a la vez hablaron también del tema de Gregorio Albarracín. Esto fue el 27 de agosto del año 2016, lo hicieron aquí en el local del INC. Y hay cosas que uno no conocía del Albarracín, que Albarracín participa, pelea presente junto a Ramón Castilla. Sí. Es un hombre muy recorrido que ha participado en muchas contiendas, al interior del país. Ciertamente. ¿No? Fíjate, para mencionarte, Julio César, yo vengo acá en esta ocasión, aparte de poder participar en la ceremonia del Alto de la Alianza, también vengo como presidente del directorio de la promoción Gregorio Albarracín, de una promoción egresada de la Escuela Militar, que lleva el nombre de Gregorio Albarracín. Y el día 30 de este mes se celebra el bicentenario del nacimiento de un tacneño ilustre. Un gran hombre que creo yo todavía no lo hemos estudiado en toda su dimensión. No se le ha dado el valor específico. Hay libros al respecto, pero creo yo que hay espacio suficiente para seguir explorando y conociendo mucho más de él y de su legado. Es un hombre que participa, él nace en 1817, y ya en 1847, cuando tenía solamente 27 años, 1844, cuando tenía 27 años, ya tenía grado de teniente coronel del ejército. Bastante joven. ¿Por qué? Porque participó y en cada hecho de guerra se ganó los galones. En 1841 él entra como alférez al ejército. Y en 1842 ya era teniente, por acción de armas. Pero acción de armas en las guerras intestinas, en las guerras internas. En el 43 alcanza el grado de mayor, también por acción de armas en combate. En el año 1844 alcanza el grado de teniente coronel, acción de armas, entre Castilla y Vivanco en la guerra civil. Pero al mismo tiempo, si bien es cierto, era un gran combatiente, y eso hay que reconocerlo, era un hombre de 1,92 m que difícilmente pasaba desapercibido entre las tropas, ¿no? Era muy alto, ¿no? Muy alto y muy visible para el tipo de combate de infantería a pie que se llevaba a cabo en ese entonces. Él era de caballería, pero muy fácilmente reconocible. Su problema era encontrar un caballo para comenzar. Por la estatura. Por la estatura. Sí. Pero un gran hombre, un gran guerrero, pero hay un detalle que creo yo merece recatarse. A Castilla se le conoce como el soldado de la ley, porque era un hombre muy respetuoso de la Constitución, de las leyes, ¿no? Si bien es cierto, había que luchar, había que combatir como soldado, también había que respetar la ley, había que respetar la Constitución. Y entonces, Gregorio Albarracín pelea casi siempre con Ramón Castilla, al lado de Ramón Castilla, defendiendo la Constitución. Él es un constitucionalista, defiende la Constitución. Él entiende la valía de la Constitución para que el Perú pueda encontrar estabilidad. Y fíjate que en 1854, cuando Castilla toma el poder, influenciado un poco por el liberalismo que se vivía en Europa, con la liberación de esclavos, con la eliminación de tributos, Castilla hizo un buen gobierno y creo que es uno de los presidentes más visionarios que tuvimos. Pero fíjate, él toma distancia, a pesar de haber sido un gran colaborador de Castilla, toma distancia. ¿De Castilla? De Castilla, porque Castilla estaba afectando a la Constitución. Y él se queda como un defensor de la Constitución
inclusive combate contra Castilla. Y ese es un pasaje importantísimo en una época en que de repente es necesario resaltar la defensa de la ley, la defensa de la Constitución como un baluarte para fortalecer la peruanidad. Él lo hace. Pero finalmente triunfa Castilla, él se retira como coronel, y luego en 1866, cuando viene el problema del 2 de mayo, él se incorpora nuevamente al ejército. Y luego se retira nuevamente. Y cuando empieza la guerra en el año 1879, obviamente, es llamado nuevamente a filas. Es un hombre que ha vivido siempre. La familia de Albarracín eran arrieros entre Tacna y La Paz, ¿no? Y él era un agricultor también. Claro. Era un agricultor sencillo, pero que cuando veía amenaza para la patria no dudaba un instante de tomar el fusil y ponerse en primera fila. Él combate en Tarapacá. Sí. Combate en Tarapacá. Él combate aquí en el Alto de la Alianza. Él combate en el Alto de la Alianza y cuando ya se pierde, cae Arica, él, al igual que Cáceres, lleva a cabo lo que hoy día llamaríamos una guerra asimétrica, ¿no? Guerra de pequeños elementos contra grandes elementos, ¿no? Hostigamiento, golpes de mano, incursiones. Y también combate junto a Cáceres en la campaña de la Breña. O sea, su historia es riquísima para estudiarla, porque él está en cuantos combates ha habido para defender la heredad nacional. Luego se afinca en alrededores de Tarata y desde allí organiza guerrillas para hostigar a las tropas chilenas que estaban en Tacna. Cuando Tacna ya fue ocupado luego del 26 de mayo. Exactamente. Entonces, en 1882, los chilenos que ya lo seguían con mucha dedicación, porque no los dejaba en paz. Ha habido varios combates en los cuales él enfrentó y combatió y abatió chilenos, ¿no? Y recuperaba armamento para sus guerrillas. Entonces sucede una emboscada en Saucini, cerca a Tarata. Y ahí es emboscado por unas tropas que la comandaba un capitán Mata, chileno, de alrededor de 25 a 30 hombres, y él tenía únicamente 12. Y este capitán, cuando se encuentra con Albarracín, le dice, coronel Albarracín, ríndase, porque ya sabía que era Albarracín por la talla y todo. Coronel Albarracín, ríndase. Y Albarracín le dice, un coronel peruano no se rinde jamás. Esa respuesta también encierra un enorme mensaje, ¿no? Un coronel peruano no se rinde jamás. Y empezó la balacera y ahí muere. Y muere él y muere su hijo Rufino. Él tuvo 8 hijos, 7 hombres y una mujer. Y Rufino, que era el que lo acompañaba en estos combates, y ya tenía el grado de subteniente, muere ahí. Y luego hoy día sus restos descansan en la cripta de los héroes en Lima. Yo pienso que quizá algún día el mejor lugar para que él repose debería ser los campos del Alto de la Alianza, que fue donde combatió, y siendo tacneño, claro, es un honor tenerlo en la cripta de los héroes en Lima, pero creo que sería un honor también para Tacna tenerlo aquí cercanamente en el campo de la Alianza. En la tierra que murió para en la tierra que lo vio nacer, en la tierra por la cual luchó y en la tierra en la cual murió. Efectivamente. Un gran hombre. Yo creo que yo he dicho siempre que Tacna es una tierra de héroes, una tierra de grandes personajes, ¿no? Y de grandes acontecimientos. Creo que si empezamos desde la época de Francisco Antonio de Sela, donde se da el primer grito de libertad, el 20 de junio de 1811, el primer grito de libertad. Porque si bien es cierto, Tupac Amaru antes hizo un levantamiento, él no lo hizo con fines independentistas. Él lo hizo porque fue como arriero que era entre Tinta, La Paz y toda esa zona. Él tenía La Plata, ¿no? Claro. Entonces él se vio afectado por los tributos que tenía que pagar. Claro, después su rebelión crece y tomó unos visos de independencia, pero su fin no era la independencia. El primer peruano que se proclama por la independencia es Francisco Antonio de Sela en Tacna. Por eso es que en 1826 el Congreso designa a Tacna como ciudad heroica. Por esa razón. Con el gobierno de Balta, ¿no? Así es. Bien, es justamente lo que tiene que darse a conocer precisamente la cuestión esta de que Tacna ha pasado ya y va a pasar, ¿no?, por un tercer bicentenario. Es decir, hemos tenido el grito de Sela, el levantamiento en este caso, de Pallardele, y ahora vamos a ser testigos nuevamente los tacneños, un bicentenario, 200 años de otro ilustre tacneño como es
Gregorio Albarracín. General, me comenta usted que va a estar en Tacna solamente hasta el 29. Sí, me voy a Lima porque el día 30, que es el día central, hemos conseguido, con el apoyo del alcalde de San Borja, un parque que se va a denominar Parque Albarracín. Ya se denomina Parque Albarracín, donde estamos construyendo un pedestal y un busto, porque nosotros somos la promoción 76 denominada Gregorio Albarracín. Yo soy presidente del consejo directivo de esa promoción. Claro. No puede faltar ahí. Y creemos que era justo rendirle un testimonio al patrono. Y entonces vamos a tener un parque permanentemente ahí, cerca del cuartel general del Ejército. Creo que Albarracín se merecía que se le rindamos un tributo, no solamente aquí en Tacna, sino también en la capital del Perú. Él ha hecho mucho por el Perú. Sobre todo su legado, su compromiso por la patria en los momentos difíciles, es algo que tiene que ser apreciado, y sobre todo por la juventud. Esos temas, cuando uno analiza estos hechos históricos, tiene que analizarlo de una doble perspectiva, ¿no? O sea, primero entender la dimensión humana del hombre, que en esas situaciones adversas hace todo lo posible por confrontar y vencer en los momentos más difíciles, pero también de la perspectiva de que ese mensaje, ¿qué significa para las nuevas generaciones? Porque si solamente decimos, tenemos un héroe, un gran héroe, y mencionamos lo hecho por ese gran héroe, y después esas enseñanzas no las sintetizamos como enseñanza para las futuras generaciones, poco provecho le estamos sacando. No solamente se trata de evocar los hechos gloriosos, no solamente se trata de realzar la figura de un gran hombre, sino se trata también de sacar ese ejemplo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Y esa es la gran tarea que deben tener los directores de los colegios, los profesores, sea de colegios o sea de universidades en las aulas, tomarse un tiempo para hablar de ese legado, para que nunca más nos pase en el país. Necesitamos unión. Y esa unión tiene que trabajarse a partir de las experiencias que hemos tenido, buenas y malas, a través de la historia. Y podamos aprender y dejarle pues a las nuevas generaciones un Perú cada vez mejor. Efectivamente, general, somos una población y un ejército que jamás se rindió y sobre todo que lavó su honor con la sangre de sus héroes, ¿no? Queremos agradecer su participación a esta entrevista, general Otto Guidovich, y de repente esperarlo en una próxima oportunidad. Cómo no, Julio César, yo te agradezco mucho por la oportunidad. Tacna, como te comentaba, Tacna sigue creciendo, hoy día tienen casi 350.000 habitantes, el 88% vive en las partes urbanas. Yo creo que Aricota y otras necesidades de agua siempre son tareas pendientes para con Tacna, pero da gusto también ver cómo ha crecido el comercio, da gusto pasearse y ver cómo la población sigue pujante. Emprendedores. Eso es Tacna, el sitio donde nace la patria y donde uno viene a respirar patriotismo. Yo creo que el patriotismo se construye a partir de estas experiencias como la que hemos vivido en Tacna. Aunque siempre estamos alejados del centralismo. Mi saludo a todo Tacna, mi cariño a todos los tacneños, porque yo sí quiero mucho a Tacna, respeto mucho lo que han hecho por la patria, y en esta fecha tan importante del 26 de mayo y el 30 de mayo recordando Albarracín, pues comprometámonos a seguir luchando por el país. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, estimados televidentes, esta ha sido la edición especial, precisamente en conmemoración al 26 de mayo y, por supuesto, el bicentenario de Gregorio Albarracín Lanchipa, que es este 30 de mayo. Queremos despedirnos, agradecerles su sintonía y, sobre todo, dar las gracias aquí a este ilustre visitante que es el general Otto Guidovich. Muchas gracias por su atención. La mejor imagen